Principal dice, el miedo al Fusionarium no va acompañado de celeridad. El banano es la segunda industria no petrolera más importante para la economía del país. El banano está afectado ya en países vecinos como Colombia por un hongo que se extiende sin control y para el que no hay cura. Y el banano no consigue, pese a ese contexto amenazante, que las autoridades ecuatorianas concedan con la celeridad y urgencia que el caso amerita los permisos para importar variedades de la planta del banano resistentes o tolerantes al hongo y que utilizan en otros países que lidian desde hace años con este mal. Y en la foto principal de Diario Expreso, empuje minero al PIB nacional, el primer envío de cobre de 22.000 toneladas valoradas en 25 millones de dólares abre la ruta de la exportación minera nacional. Habrá 2 operaciones cada mes y en 10 años, con nuevos proyectos, se espera que el sector represente casi un 12% de la economía del país, el Producto Interno Bruto. En otros temas también nos cuenta este diario, se reabre la llaga de la seguridad. El municipio reclama a la policía falta de implicación. Esto se refiere al municipio de Guayaquil. Y en otra foto, la segunda foto de Expreso también, ardiendo de impotencia, el cerro de Casitagua se quema desde el martes. El incendio a las afueras de la capital amenaza ya a las poblaciones, sin reportar víctimas aún. Se desconoce el origen, pero en el 99% de los casos es culpa del hombre por maldad o por descuido. Se refiere a los incendios forestales. Nuevamente en el plano local en la ciudad de Guayaquil, el corredor vial 4 pone orden en los buses del norte. Se unen 24 líneas de transporte en las zonas populosas de Sauces, Guayacanes, Alborada y Garzo Centro. Así también Glass, se refiere al ex vicepresidente Jorge Glass, seguirá en la cárcel de La Tacunga, sin acuerdo en la reunión para fijar las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, jóvenes reclaman más acceso a anticonceptivos. La mitad de adolescentes que acude al hospital es por temas de embarazo. Y finalmente, en lo internacional, intimidación a la oposición política en Venezuela. La policía bloquea otra vez el paso a la asamblea, que estuvo rodeada de grupos civiles armados. De esa manera cerramos la lectura de Diario Expreso y le damos paso al licenciado Alcides Motilla. Así es, efectivamente, vamos a leer los 4 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, jueves 15 de enero del 2020. La primera nota es una extensa fotografía que cubre la mitad de la página, que dice: temor por incendio en Cerro Casitagua. Eso se refiere a el sector de Pomasqui, al noroccidente de Quito. Más de 200 bomberos luchaban ayer contra el fuego en ese sector, al incendio que se inició el martes anterior. Las autoridades investigan si fue provocado. El segundo titular, con también una foto: cobre al granel de Mina Mirador se va a China. Ayer se empezaron a entregar unas 22.000 toneladas de concentrado de cobre que van rumbo a la China, y que el buque que los llevará, lo trasladará hacia ese país de Asia, sale para hoy desde el terminal portuario de Pertiza, acá en Guayaquil. Y las 2 últimas notas: las clases en la costa finalizan el 4 de febrero. El 3 y 4 de febrero serán los últimos días de clases del régimen Costa, lo anunció el Ministerio de Educación. Y finalmente, la última nota: protección para policía amenazado en redes. También se menciona a fiscal. En video se advierte con matar a familia de gendarmes que actuó en avenida Juan Tan Camarengo. Esto es en la ciudad de Guayaquil. De esa manera hemos dado lectura a los titulares que nos traen las portadas de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Nos estamos refiriendo del Universo, el mayor diario nacional, y el Expreso de Guayaquil. Estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. Hay una noticia importante para el país y que de alguna manera es un mensaje de que la economía
en sectores no tradicionales sobre ingresos a nivel tributarios y económicos y presupuestarios no se habían explotado. Hoy ha empezado su explotación y su exportación, y me refiero al sector minero. Hace muchos años, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se presentó un plan de desarrollo minero en el país. Se adecuaron normativas y leyes y reglamentos para garantizar y generar estímulos a la inversión en este sector. Sin embargo, no bastaba con que se organice el Estado, adecúe un escenario que garantice inversión, haga las reformas necesarias, cree la normativa necesaria y luego se reglamente y se pongan los organismos de control y regulación para que este sector arranque o para que este sector empiece a ser explotado. Porque en medio de toda esta normativa y esta adecuación de escenarios propicios o virtuosos para la inversión de este sector, existía y existe aún el fenómeno de la explotación ilegal de la minería en el país. Esto es una práctica histórica, es un hecho que por naturaleza no se viene explotando por miles de años de una manera, desde la época incaica, de una manera realmente ilegal e informal. Cuando se quiere normalizar, formalizar estas actividades, es evidente que vas a encontrar mucha resistencia por parte de quienes estuvieron acostumbrados a una explotación minera ilegal por muchísimos años, en donde cada uno de los espacios detectados con riquezas mineras y de minerales se habían convertido en parcelas de cada uno de estos grupos, que fueron desde trabajadores de socavón, son los que hacen los huecos y los grandes túneles a mano, con palas, que hasta su vida corrieron peligro y la ofrendaron en algunos casos, hasta los que después implementaron tecnología con maquinaria, y por último, hasta quienes lograron una concesión formal para la explotación, donde aportaron con innovación y tecnología, garantizando de esta manera que el medio ambiente no sea afectado por esta explotación minera. La normativa y los escenarios para la inversión se dieron las concesiones, se formalizaron la explotación minera, pero lo que no se ha podido combatir es la informalidad de la explotación minera no informal a cielo abierto, sin prever ningún tipo de, sin tomar ningún tipo de previsiones para el tema de la contaminación ambiental y también de los ríos y fuentes de agua. Hoy aparece una noticia que después de esta formalización de la concesión, el sector minero aporta al Producto Interno Bruto y se realiza un primer envío de cobre de 22.000 toneladas, valoradas en 25 millones. Y esto abre la ruta a las exportaciones mineras a nivel nacional. Se plantea en la programación de exportaciones que habrá 2 operaciones cada mes en 10 años, con nuevos proyectos. Y se esperará que el sector representante, o se espera que el sector represente casi el 12% de la economía en el país. Es una cosa interesante, pero sin embargo ayer también nos enterábamos que esta misma concesión minera todavía no se libra de la invasión de la minería informal que
su territorio de área de influencia de la concesión aún permanecen dentro. Usted está escuchando un programa de opinión. Esto realmente afecta a todo un proceso de explotación y de, ordenado de esta riqueza natural en el país. Y las autoridades tienen que garantizar que se respete ese ordenamiento. Acordémonos, ecuatorianos, que hace 1 año y medio se enfrentaron, el gobierno tuvo un operativo muy fuerte para terminar o resolver el problema de la presencia de grupos en sectores donde hay explotación minera, que eran desde terroristas organizados, aquellos que trabajaron informalmente en las minas, y todos sabemos las consecuencias. Hubo un desalojo, pero sin embargo se denuncia hoy que todavía se mantienen estas prácticas y que el gobierno debe tomar una medida. Cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos, vamos a iniciar con las entrevistas y para ello hacemos contacto vía telefónica con el asambleísta Guillermo Celi. Guillermo, ¿cómo está usted? Stalin Poda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y también Teresa Marchán. Un poco para analizar, Guillermo, ¿cómo ve usted en este año, en la agenda a nivel de la Asamblea Nacional, la importancia y urgencia de leyes que tienen que aprobarse en medio de un año electoral y en medio de esto las convocatorias a juicio político a distintos funcionarios a nivel del gobierno del presidente Lenín Moreno, ministra de Gobierno, también está el Consejo Nacional Electoral y otros funcionarios que han sido llamados, que por supuesto protestaron en esta semana de que algunos funcionarios públicos fueron llamados y hubo realmente una falta de atención en la Asamblea respecto a sus rendiciones de cuentas o respecto a lo que ellos iban a informar. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por la invitación. Alcides, también saludos y abrazo a los guayaquileños, a los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Bueno, primero que este año es un año crucial para el país, sobre todo para los ecuatorianos. La semana pasada pudimos aprobar una ley fundamental que la veníamos trabajando el año pasado y que ha salido ya felizmente aprobada con 110 votos, la ley del emprendimiento y la innovación. Ajá. Que busca algo fundamental que es la generación de empleo, que es lo que quiere la familia ecuatoriana. Hemos incorporado en esa ley, son buenas noticias, los nuevos elementos que permitan que los emprendedores e innovadores puedan hacer realidad sus proyectos con capital semilla, capital ángel, que son fundamentales. Por ejemplo, el capital ángel es el capital que puede generar desde el sector privado para asociarse con un emprendedor, con un innovador que tenga un proyecto y al final no tiene el recurso para hacerlo. Eso es fundamental. En Colombia se han generado cerca de 500.000 emprendimientos en los últimos 6 años y ha sido exitosa esa ley que se la creó. La nuestra es una ley mucho más fuerte, una ley mucho más potente para generar empleo. Hemos creado también una nueva sociedad, una nueva compañía que se llama la Sociedad de Acciones Simplificadas, una sociedad ágil, rápida, oportuna, para que los emprendedores también puedan crear sus compañías y de esa manera rápidamente puedan ponerlas operativas. Hemos creado también lo que es la ventanilla única en los municipios para que los emprendedores no estén de ventanilla en ventanilla y en tramitologías, porque el emprendedor necesita emprender y generar sus ingresos de manera rápida, y eso va a ser fundamental. Esa es una ley que ya está aprobada, pasa ya al veto presidencial. Estaremos expectantes en estos días para poder recibir el veto y luego la publicación en el registro oficial. Pero yo considero que va a ser fundamental, Stalin y Alcides, la aprobación de lo que es la reforma ECOTAR. Ya desde hace un año está en la presidencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que es la ley que regula a los municipios, a las prefecturas y a los gobiernos parroquiales. Justamente donde se ha hecho un planteamiento importante. Yo considero que hay que recuperar el poder local, es decir, más plata para los gobiernos locales, que son los que tienen que dar agua potable, alcantarillado, vías,
y hoy día tienen y reciben apenas el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del Estado. Yo estoy planteando con un grupo de colegas legisladores que esto suba por lo menos al 30% de los ingresos permanentes, es decir, 9% más, y del 10 al 15, es decir, 5% más de los no permanentes. De esa manera le vamos a dar más plata a la gente, al ciudadano, a través de sus alcaldías, es decir, recuperar el poder local y luchar frente a a lo que es el centralismo para poder descentralizar, que es lo que quiere el país. Ok, Guillermo, en ese análisis y bondades de esta ley, está bien que se logre más ingresos en la redistribución para los municipios, pero una de las cosas que se quejan los municipios es que esa redistribución no es oportuna. Cuando llega a la cuenta central, se la retienen indebidamente. Llega cuando ellos creen que tienen presupuesto, desvían el presupuesto a otras necesidades. Y había un planteamiento de que cada municipio lo que recaude se lo deje y le pague o le traslade lo que le corresponde al Estado central, para tener una dinámica ágil y de oportunidad para la inversión pública de ese gobierno local. De acuerdo, justamente estamos presionando, esa es una ley fundamental, que es la reforma que se está haciendo al Código Orgánico Tributario, que es fundamental en torno a lo que es el IVA. Eso. El IVA que genera a través de la contratación de los gobiernos autónomos descentralizados se debe quedar en el propio gobierno autónomo, no debe ir al gobierno central y después esperar como mendigos los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales que el gobierno les devuelva, sea el presidente que sea. Esto tiene que darse de manera automática y esa es justamente una ley que debe entrar en este primer trimestre en favor justamente de lo que tiene que ser la gente, porque la plata para los municipios es la plata para los ciudadanos, para agua potable, para alcantarillado, para vías rurales, para vías en la ciudad, para mejoramiento de los diferentes sectores, para puentes, y de eso se trata, ¿no? En ese sentido vamos a ponerla justamente en esa agenda legislativa fundamental, esa disposición que permita mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Guillermo, otras leyes que son enviadas por iniciativa del Ejecutivo, que se envían en el marco de una coyuntura, sin embargo pasa esa coyuntura y se archivan o no se tratan. Por ejemplo, el Código de Seguridad, eso se envió con motivo de los problemas que tuvimos en la frontera, lo presentó el ministro Jarrín, eso no ha avanzado. La Ley de Movilidad Humana, que busca regular y ordenar las dinámicas de las personas en condiciones de movilidad, tampoco ha avanzado. Y hay algunas propuestas sobre la lucha contra la corrupción de leyes que tampoco se han aprobado. Bueno, sí, definitivamente el tema de seguridad es un tema fundamental hoy día para todos los ecuatorianos, es uno de los temas que hay que fortalecer, ese código tiene que tratarse cuanto antes. Esto estamos insistiendo permanentemente a la presidencia de la Asamblea para que se cumpla con este objetivo que es fundamental, de estas leyes que generen empleo, que apoyen al emprendimiento y también una lucha frontal y sin cuartel a la inseguridad y a la delincuencia. Don Guillermo, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Hablemos del Código de la Democracia. Ustedes aprobaron un paquete de reformas. El Ejecutivo vetó 18 de ellas. La Comisión de Justicia acaba de indicar que recomienda ratificarse en 10 textos aprobados por la Asamblea y allanarse a 8 que ha objetado el Ejecutivo, pero hay un tema ahí que yo quisiera un comentario suyo, el tema de las circunscripciones territoriales. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque en los textos enviados por la Asamblea no estaba pues ese tema y el Ejecutivo lo ha vetado. ¿Cómo queda el asunto? ¿Vamos a tener circunscripciones territoriales en nuestra provincia, así como en Guayas y Pichincha o no, don Guillermo? Bueno, Alcides, así es. La Asamblea jamás tocó el tema de las circunscripciones territoriales o de los llamados distritos y vemos que en el veto presidencial lo incluyen. Y en materia constitucional dice claramente que el Ejecutivo no puede tocar aquello que no ha sido tratado en la Asamblea. En tal virtud mal hace el Ejecutivo eliminando las circunscripciones territoriales o los distritos cuando este tema no fue analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese sentido hay que nosotros ratificarnos en lo actuado manteniendo las circunscripciones territoriales o distritos, pero también hay un tema que llama mucho la atención, que lo incorpora en el veto, que es la posibilidad
inclusive de que los miembros del Consejo Nacional Electoral puedan ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, cuando esa es una potestad única y absoluta de la Asamblea a través de juicios políticos. Entonces estamos en desacuerdo con esas disposiciones que no se compadecen con la realidad y con lo que debe ser el mandato constitucional. Bueno, Pero, ¿y quién rompe los desacuerdos? ¿Quién rompe los desacuerdos, don Guillermo? ¿O tendrán que acudir al Tribunal Constitucional? Si me repite que se perdió un poco Le la decía, señal. ¿quién rompe esos desacuerdos que usted anotó? ¿Quién resuelve, esas Sí. contradicciones? El Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros en la Asamblea ya hemos revisado el texto y obviamente vamos a ratificar en nuestra postura en aquellas posiciones, tanto en el tema de mantener los distritos o las circunscripciones territoriales, como también en mantener el mandato constitucional, que es precisamente la Asamblea Nacional, la entidad fiscalizadora de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Correcto. Lamentablemente, asambleísta, muchos juristas dicen un poco despectivamente, ya no se sabe en el país qué es real y qué es legal y qué es constitucional. Porque ha habido otro precedente, pues en el que en el tiempo del expresidente Rafael Correa ocurrió algo similar, que el Ejecutivo puso en un veto parte de un nuevo componente que no se había tratado de una ley y fue a la Asamblea, tenía mayoría, se aprobó, no hubo pronunciamiento de la Corte. Entonces, un poco como Cosa juzgada ya. como que ya hay, como quien dice, un precedente y la gente o los administradores creen de justicia y de acción pública creen que porque hay ese precedente pueden hacer las cosas así, pero debe haber un dirimente. Esto que usted nos acaba de hacer notar es muy delicado. El hecho de que los miembros del Consejo Nacional Electoral puedan ser destituidos por la Corte de lo Contencioso Electoral, lo contencioso electoral, es realmente preocupante. Como usted dice, deja a la Asamblea quitándole funciones privativas de la Asamblea. Pero por supuesto, eso es intolerable. Nosotros no podemos permitir que atribuciones propias del control político de la fiscalización de la Asamblea pasen a otra entidad, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral. Eso no lo dice la Constitución. Mire, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí lo fundamental es fortalecer al sistema de elecciones en el Ecuador y cuidado, algún partido político pretenda tomarse, como lo hizo el correísmo en el pasado, al Consejo Nacional Electoral. Lo mismo que criticaban en su momento, ahora lo pretenden hacer. Y es lo que se denuncia Yo he públicamente, escuchado, que esa tienda política quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso es lo que no podemos nosotros permitir, que cuando por el capricho de un partido pretenda tomarse el Consejo Nacional Electoral, ¿con qué fines? Mire usted, he escuchado con detenimiento el día de antes de ayer que se dio el proceso de fiscalización para este proceso de juicio político de la presidenta del CNE, y los propios vocales del Consejo Nacional Electoral, todos señalaban que tenían un reparto de presidencias y de secretarías en las diferentes juntas provinciales electorales de cada uno de los países. Es impresionante. Así es. Eso quiere decir Ya lo hicieron que público. a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, ¿cómo así solamente se inicia juicio político a una persona o a un integrante del Consejo y no a todos? Entonces, aquí cuidado, Claro. aquí esto no huele muy bien y realmente cuidado es pretender tomarse el Consejo Nacional Electoral. Aquí todos y la ciudadanía tienen que estar siendo veedora permanente de lo que ocurra y sobre todo hacer un gran control electoral, que es ahí donde se sabe realmente cuántos votos tiene cada quien. En nuestro caso particular, Suma jamás ha tenido ni medio vocal y media junta parroquial de Consejo Electoral en cualquier provincia de este país. Y hemos logrado los objetivos porque hemos tenido un equipo de veedores ciudadanos para defender nuestros votos y hemos logrado alcaldías, prefecturas, asambleas. Así que cuidado, otros pretenden meterse por la ventana lo que el pueblo no les da en las urnas. Pero mire cómo es esta situación, asambleísta. El control electoral que realizan los partidos, que unos lo hacen intensamente, otros medianamente y otros no lo hacen, no es otra cosa que la respuesta a la desconfianza que se tiene a ese organismo electoral. No es eso, eso es lo que pasa. Entonces es evidente que como sabemos que el Consejo Nacional Electoral está bajo sospecha, tienes que poner paralelo un control electoral para poderte garantizar que
el Consejo Nacional Electoral no te escamotee los votos o el pronunciamiento de un pueblo. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que no debe de ser. ¿Por qué no se trabaja en la reputación institucional de aquellos que van a representar o están representando a partidos, tiendas políticas? Yo creo que esto es un tema ético que debe de alejar el juego de intereses de partidos o de grupos de poder para dar paso a una acción y conducta democrática de respeto al pronunciamiento del pueblo. ¿Qué es lo que reclama el pueblo? Tener confianza en ese organismo. Correcto, Stalin. Justamente para eso el planteamiento es la profesionalización de los equipos que están en CNE, que los miembros de la Junta Electoral, los miembros quienes administran el Consejo Nacional Electoral en cada una de las provincias, vengan del mérito de la oposición y de obviamente el conocimiento en el área de lo que es el sistema electoral ecuatoriano, y que no se han puesto a última hora, faltando 2 o 3 meses para el proceso eleccionario, sino que tengan una trayectoria, y eso va a permitir que exista una profesionalización en esa área, como tiene que ser, como por ejemplo en la justicia, que hay que fortalecerla también, y obviamente los operadores de justicia, los operadores electorales, deben de tener la mayor capacidad y la mayor experiencia para poder dar lugar a un proceso transparente, diáfano, que es lo que queremos todos los ecuatorianos, y que se respete el voto popular, nada más. Muy bien, Guillermo, gracias por esta comparecencia a este programa Sin Amarre. Cuídese y esperemos verlo pronto por la ciudad de Guayaquil. No, muchísimas gracias a usted, a Stalin, mi saludo al CIDES, mi abrazo a los guayaquileños, siempre planteando acciones que permitan generar dinero, recursos, empleo en favor de los ecuatorianos, que es lo que quiere la familia ecuatoriana. Ahí hay una gran asignatura pendiente y este año tiene que ser contundente para generar y detonar el empleo a favor de los ecuatorianos. Mi abrazo para ustedes y muchas gracias. Gracias al asambleísta Guillermo Celi por haber estado en este contacto telefónico en este programa Sin Amarre. 7:03 a.m. Nos vamos a una pausa comercial, pero antes les recordamos a ustedes que el paso peatonal elevado, inclusivo, con ascensor y paraderos, que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal, es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla. Y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. Compadre, qué solazo. La calor está terrible. Sí, ya mismo nos cae encima el cielo, ya va a ver. Oiga, compadre, ¿y si eso pasa, qué hacemos? Gracias al gobierno del Guayas podemos mantener la calma, ya que desde que empezó su administración se puso en marcha el Plan Preinvernal de Obras Públicas, realizando una limpieza de canales profunda en la parte baja de la cuenca del Guayas. Nos preparamos además con la adquisición de nuevas excavadoras y volquetas para reforzar nuestro equipo ante emergencias. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. En el 2020, con tu carro revisado, todos estaremos más seguros. No importa el dígito en que termine tu placa. Aprovecha que la revisión vehicular es para todos. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Y arranca este nuevo año con la tranquilidad de manejar un carro en buen estado para tu familia. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil.
Guayaquil, en la última milla del saneamiento. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 plantas, en la perimetral Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, planta Las Esclusas, con un avance del 79%. Estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 84%, operativa en el 2020. Los Merinos en el norte, en proceso de contratación, prevista su operación para el 2023. Con estas macroplantas de aguas residuales se optimizará el tratamiento para las descargas de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes, con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Para salir de viaje, Guayaco Precavido vale por 5. Escucha estas 5 reglas para manejar de forma segura. 1. Maneja preventivamente. La carretera no es un juego. 2. Que todos tengan puesto el cinturón de seguridad, adelante y atrás. 3. Respeta el límite de velocidad. Tu tiempo no es más importante que tu vida. 4. No uses el celular mientras manejas. Concéntrate en manejar. 5. Si vas a tomar, prohibido manejar. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. En la mañana, en la tarde o en la noche, no importa el horario, porque Radio Atalaya siempre te acompaña. Quizá se desinformó ayer cuando se dijo que ya estaban bajo el amparo de las Naciones Unidas y de la Iglesia dialogando. Luego hubo un desmentido del sector de la CONAIE. La credibilidad y el prestigio no son un accidente. Gracias a ustedes por acompañarnos día a día en estos primeros 3/4 de siglo. Propiciar el anarquismo en una sociedad en el marco de demandas sociales, de decisiones del gobernante y de reivindicación de derechos, dicho así, podría ser que ese libre juego democrático de una salud institucional democrática de una sociedad. Pero cuando eso se convierte en un anarquismo, entonces es condenable. En nuestras bodas de brillantes, vaya donde vaya, siga con las voces de Atalaya. 75 años de buena radio, defendiendo la libertad de expresión del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestro invitado, el economista Rodrigo Calderón, quien es empresario académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y también analista. Le damos la bienvenida al economista Rodrigo Calderón. De alguna manera también generó un protagonismo en términos de todo el trabajo académico, de diagnósticos, de la antesala a la decisión de la dolarización en el país. Yamil Maguad tomó esta decisión hace 20 años. Como también Yamil Maguad le tocó firmar la paz con Perú hace 21 años. Dos acontecimientos que han marcado la vida histórica de este país y que, por cierto, hay que ver cómo registra la historia estas decisiones, estos hechos.
Y lo hemos invitado un poco para analizar, 20 años después, cuáles son las garantías de sostenibilidad del proceso de dolarización, primero, qué tareas incompletas pueden generarse a esta altura, verificarse sobre el proceso de dolarización aquí en el país, y luego si es que ha sido si que hay un empoderamiento, ¿no?, de reconocimiento por los ciudadanos, ¿no?, del sistema vigente y cómo su economía ha sido favorecida o desfavorecida. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Ya, en primer lugar, justamente con motivo del aniversario del 20º aniversario de la dolarización, se han escuchado opiniones, ¿no?, sobre el tema de la sostenibilidad de la dolarización. Ya, y se han referido, ¿no?, factores que dicen que tienen que ver con la sostenibilidad, como son, pongamos, que es importante que el saldo de la balanza comercial sea favorable. Así es. Ya, y eso sencillamente es irrelevante. No importa que el balance del saldo de la balanza comercial sea positivo o negativo, no tiene ninguna importancia. Es irrelevante para el sistema de dolarización. También han habido inclusive opiniones de analistas reconocidos que dicen que es importante. Eso de lo de la balanza comercial, eso no importa porque ha dicho que es irrelevante. ¿La balanza qué significa? Que si tenemos favorable la balanza, o sea, exportamos más que importamos, vienen más dólares. Y un sistema de dolarización, lo que queremos que haya más dólares. Bueno, pero lo que se quiere es que haya más producción. Claro. Ah, ya. No es, porque si no viviríamos en el modelo de importaciones, ¿no? Porque el dinero no constituye riqueza en sí. El dinero es un medio de cambio, un depósito de valor. Claro. Pero no, si acumulamos más dólares no significa que somos más ricos. Claro. Somos más ricos cuando producimos más. Exactamente. Ya, entonces, hay otro detalle también. Dicen que algunos analistas que es importante, porque dicen que, bueno, una cosa es la balanza comercial, otra es la cuenta corriente, pero hablan también del saldo global de la balanza de pagos. Que tiene que ser, es importante que sea positivo. Esa es una tontería, porque el saldo de la balanza de pagos siempre es cero. Siempre está en equilibrio. Eso, contablemente es un absurdo eso que hablan de que tiene que tener un saldo positivo. Entonces, esto es irrelevante. Después también dicen que para la sostenibilidad es importante que exista un presupuesto equilibrado. Esto que el déficit no favorece pues a la dolarización. Que es importante, existe una apertura comercial. Que es importante, hay una flexibilidad en la contratación laboral. Bueno, todos esos factores son buenos con o sin dolarización. O sea, eso no es que son indispensables para sostener la dolarización. No, la dolarización se ha sostenido a pesar de tanto disparate que se ha cometido en los últimos años. Y tantos enemigos, oiga. Entonces eso no tiene que ver, o sea, esto de que que son importantes las remesas de los migrantes, no es que son importantes las exportaciones. Eso es importante. ¿Y cuál es el misil que podría perforar la dolarización? ¿Cuál es el misil que podría perforar la dolarización? Bueno, el excesivo gasto público. Los políticos siempre extrañan pues el no poder emitir, no tener la moneda nacional. Es un tema de disciplina fiscal. Porque ahí estamos fallando. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando se proponía la dolarización se decía que iba a ser un límite para la expansión del gasto público. Pero luego, ¿qué pasó? Que el gasto público se expandió, sobre todo en el gobierno de Correa. Entonces, porque se expandió ya no en base al alto precio del petróleo, sino en base pues al endeudamiento. Entonces, él decía, oye, pero entonces no fue garantía para la expansión, no porque hubo la deuda. No, pero sí de todas maneras ha sido garantía, porque también la capacidad para endeudarse no es ilimitada. Claro. Porque los inversionistas del exterior no están dispuestos a prestar a un Estado en quiebra. Claro, exacto, que no pueda pagar sus deudas. Entonces sí tenía un límite, ¿no? Y si los políticos hubieran conservado la capacidad para poder imprimir dinero, entonces estuviéramos en una situación como la de Venezuela o peor. Claro. Con una inflación de no sé cuántos miles, ¿verdad? Entonces realmente fue un gran acierto el que se haya adoptado el sistema de la dolarización. ¿Y no hay algunos indicadores donde usted pueda meter en orden a los administradores públicos sobre disciplina fiscal? Porque el problema es ese. Bueno, pero veamos una cuestión también que es importante en la dolarización, que se mantuvo separada las finanzas públicas de las finanzas privadas. Así fue. Porque antes, cuando estábamos con la moneda nacional, había un problema en las finanzas públicas, eso contaminaba al sector privado, contaminaba al sistema financiero privado, pero hoy en día no.
Cierto, ¿no? Eso es una cosa que no había notado, es verdad que sí, ¿no? Antes había un problema, cuando no había dolarización en el sistema público, te contaminaba el sector privado y lo iba arrastrando. Sí, pues ahora ya no. Y ustedes fíjense en la crisis del 99, ¿no? Y cuando llega enero del 2000 y se adopta la dolarización, en ese momento se frenaron los retiros en los bancos. Porque ustedes se acordarán que la crisis del 99, que estuvo como principal protagonista, principal causante, el Banco Central del Ecuador. Claro. No esto de que los banqueros deshonestos o que los créditos vinculados. El Banco Central del Ecuador, por la excesiva emisión monetaria. En el 98 y en el 99 del siglo pasado, ¿no? Las personas se acercaban a los bancos a retirar el dinero, a retirar los sucres para cambiarlos por dólares. Como el sucre se estaba depreciando rápidamente, claro, el dólar era el refugio como depósito de valor. Entonces, ¿y qué pasa decía el Banco Central? Para que los bancos continúen pagando a sus depositantes, seguía prestándoles, seguía emitiendo dinero. Así es. Y eso, ¿cuándo se corta? En el momento que se termine el riesgo cambiario. Porque en el momento que se termine el riesgo cambiario, la gente dejó de retirar el dinero de los bancos. Y los depósitos se recuperaron rápidamente. Cierto. ¿No? Ese es uno de los beneficios de la dolarización. ¿Por qué al principio de la dolarización se obtuvieron buenos números hasta el 2006? Buenos números en todo sentido. Pero después empezamos a ver problemas del empleo. Empezamos a ver endeudamiento y no crecimos, estamos decreciendo. Bueno, pero eso tiene que ver, ¿no?, con las restricciones al comercio internacional y principalmente con el crecimiento del gasto público. El gasto público, al llegar Correa, estaba algo así como el 22 o 23% del PIB. Y en el 2014 llegó al 44% del PIB, casi se duplicó. Esa es la causa. Esa es la causa. Claro. Ahora, ¿cuáles son? Le preguntaba uno de los temas inconclusos de la dolarización, por ejemplo, hablar sobre el mercado internacional financiero. Ya. Bueno, sobre esto primero habría que observar que una economía, cualquier economía, se beneficia al estar integrada con la economía del resto del mundo. ¿No? Y esto tiene básicamente tres aspectos. En un aspecto tiene que ver con el comercio internacional. Esto es que mientras haya mayor libertad pues, para el comercio de bienes y servicios a nivel internacional, más podemos los ecuatorianos aprovechar los beneficios de la división internacional del trabajo. Correcto. Y segundo, el tema del trabajo internacional. El trabajo internacional está en función de la presencia de las transnacionales en un país. Aquí en Ecuador, pues, los políticos odian a las transnacionales, ¿no? Y las transnacionales son las que contratan más mano de obra, ¿no?, con fines para hacer inversiones, pero para eso se requiere pues una flexibilización en la contratación laboral y también un marco tributario más amigable. Seguridad jurídica. Pero ese es un aspecto importante de lo que es integrar la economía del Ecuador al resto del mundo. Y otro aspecto fundamental, y esta reforma debe haberse adoptado en el momento que nos dolarizamos, que es la integración financiera o la internacionalización del sistema financiero del Ecuador. Correcto. Esto es, la integración del sistema financiero de Ecuador con el resto del mundo. Ahora, y aquí también tenemos un ejemplo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, ¿qué factores conspiraron para eso? Porque antes había presencia internacional de bancos internacionales aquí. Esa es una pregunta, porque realmente no, si la dolarización fue una reforma importantísima, dificilísima, era que nadie se hubiera imaginado que era posible. Ahí había que aprovechar todo. Y se hizo lo más difícil porque eso es lo más fácil. Claro. Así es. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la integración financiera? Tenemos un ejemplo que es Panamá. Y otro ejemplo es El Salvador. No tenemos, o sea, dos países dolarizados y tienen el sistema financiero integrado con el resto del mundo. Pero El Salvador tiene una economía muy pequeña. Claro. Pero Panamá también. Pero Panamá tiene un factor interesante, pues la inversión extranjera, la presencia de todos los bancos mundiales y también el canal de Panamá. Pero porque no, el canal, esa es una... Yo creo que el canal es una falacia, un argumento que no tiene valor. Porque, pongamos, los ingresos que tiene el canal, le genera a la economía panameña, son muy inferiores a los ingresos que genera el petróleo. O sea, para la economía ecuatoriana, para la economía el petróleo en Ecuador es mucho más importante que el canal. Así que esa es una falacia. Claro. La diferencia está en esto. En 1970 o 71, en Panamá se adopta una legislación nueva, una legislación financiera. En ese momento en Panamá habían 24 bancos, más o menos como hay en Ecuador hoy. Hoy en Panamá hay más de 80 bancos. Todos los bancos más grandes del mundo tienen una sucursal en Panamá. Entonces Panamá logró con esta legislación
desarrollaron un negocio financiero de gran importancia. Además, Panamá nos genera gran parte de su producción a través de la generación de servicios. Inclusive las exportaciones de Panamá en gran parte son servicios y servicios financieros. Ya. Entonces, tenemos ahí un ejemplo a seguir, entonces. Un ejemplo a seguir que es adoptar la legislación panameña, ¿no? Que sería el marco adecuado para interesar a los bancos del exterior para que vengan acá. En Panamá, es decir, básicamente, ¿en qué consiste el modelo? El modelo consiste básicamente en simplificar las regulaciones, ¿no? En eliminar el Banco Central del Ecuador. Eliminar el Banco Central. Panamá no tiene un Banco Central, tiene un Banco Nacional que maneja las cuentas las cuentas gubernamentales, ¿no? Emite también una moneda local, pero no es de curso forzoso. Claro. Y al no ser de curso forzoso es como que no existiera. Tanto es que el por eso el Balboa se lo usa como moneda fraccionaria. Es como que no existiera. Ya. Entonces, pero entonces, que también los bancos pueden hacer operaciones por igual dentro y fuera del territorio panameño, sin restricción. ¿Por qué no se hizo esa reforma financiera? Y no hay restricciones a los movimientos de capital, no hay impuestos, no hay impuestos ni cualquier otro tipo de restricción al movimiento de capital. Yo insisto, ¿por qué no se hizo esa reforma al sistema financiero? ¿Qué se protegía? Era necesario. ¿Y por qué el Banco Central también, que debería desaparecer o definir otras funciones, tampoco? Bueno, yo pienso que, pongamos, no ha habido interés también de los propietarios de los bancos locales, ¿no?, en que se abra el sistema financiero. Como que han estado contentos en este mercado cautivo, ¿no? Cautivo, ya. Pero, veamos, ¿cuáles son las ventajas si se adoptara este sistema? Las ventajas para los ecuatorianos. Que estas ventajas ya las podemos apreciar en Panamá y también en El Salvador, ¿no? Pero vamos a limitar para este análisis el tema de Panamá, porque tenemos más información de Panamá. Ya. En Panamá, una ventaja sería en que los ecuatorianos tendríamos acceso a tasas de interés internacionales, como las tienen los panameños. Mucho más barata. Menos de la mitad. Y más abundante. Ya, entonces, primero sería tasas mucho más bajas. Claro. Ya. Segundo, lo que usted refiere, es que es más baja, es decir, más abundante, claro, porque ese es uno de los beneficios de la integración financiera, que es que los ecuatorianos podríamos hacer uso, como hacen los panameños, no tanto de ahorros internos, o de ahorros del exterior, porque esta pequeña laguna de liquidez estaría conectada al gran océano de liquidez del resto del mundo. Qué bueno, eso está clarísimo. Entonces los ecuatorianos podemos emprender en proyectos mucho más grandes, como sucede en Panamá. En Panamá, mira, aquí tenemos la tasa de bancarización, esto es la relación entre los créditos concedidos por los bancos, ¿no?, el total de los créditos, y el PIB de un país. En Ecuador estamos como en el 27, 28%. Panamá 127. Ya. Panamá 127. Tiene en créditos internos es lo que dice Stalin. 127. Pero en créditos externos tiene otro tanto igual. Igualito. Nosotros tenemos 27 sobre el PIB. Entonces, ve la diferencia. Ya. Entonces, y también tendríamos un sistema financiero más estable, porque claro que tenemos en este momento un sistema financiero sólido, estable, pero porque está por la regulación. Ya. Pero no por el dólar. Yo creo que la regulación de mercado, porque hay una cuestión de mercado, una cosa es mercado, otra cosa es la regulación. Sí. Los bancos en Panamá, las sucursales de los bancos en Panamá, tienen como prestamistas de última instancia los bancos matrices. Ahora, esto hay que hacer una diferenciación. ¿Es o no importante la existencia de un prestamista de última instancia? Sí, pero siempre y cuando el prestamista no sea el Estado, sino que sea privado. En Panamá hay prestamistas de última instancia. Internacionales de crédito, Banco Mundial, no. Son bancos privados. Ya. ¿Y la Corporación Financiera Nacional es un organismo? Debería desaparecer eso. Por eso. Pero ahí se prestan cualquier cantidad de plata. Es referente a lo que tú dices, que no deberían ser prestamistas de segundo o de primera. Pero hay instituciones que financieramente prestan más plata que los bancos. Ban Ecuador, eso debe desaparecer. Eso sabemos que saben de prestar, pero no saben cobrar. Saben regalar la plata que nosotros. Entonces, esto de la integración financiera es algo fundamental. Y se refiere, ¿y qué se requiere para adoptar el modelo? Eso concretamente. En 2 minutos, porque ya vamos a terminar. Se requiere derogar el Código Monetario Financiero vigente. Derogar. Hacer uno nuevo, porque ya no existe. Y adoptar la legislación panameña. Un nuevo código orgánico. Es que al hacer eso, al adoptar la legislación panameña,
no se estarían afectando simultáneamente algunos cuerpos legales. Pongamos, al adoptar esa legislación, ya el Banco Central no tendría funciones. Se quedaría solamente, o desaparece, o se queda como un frontispicio, una fachada. O se queda para administrar museos, que es lo mejor que se sabe hacer, ¿no? Lo mejor que hace. Entonces, y la otra sería, al adoptarse, también al adoptar esta legislación no habría ninguna restricción a los movimientos de capital, no podría haber un impuesto como la ley de divisas. Claro. No. Y la otra reforma, adoptar un marco tributario igual o más bajo que Panamá. Correcto. Esas son las dos básicas. Esas son las cosas que hay que hacer. ¿Por qué no se hace? Es un tema de decisión política y de juego de intereses, pero le quiero decir, entonces goza de buena salud 20 años después la dolarización. La hemos disfrutado y hemos tenido su beneficio. Rodrigo Calderón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Continuamos con Fernando Aguayo en vivo. Muy bien, Rodrigo. Clarísimo.